en Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Irene Weiss. Ella es bióloga, ecóloga, divulgadora científica, prologó mis 2 libros, escribió unos cuantos otros, es integrante también de la Red Argentina de Periodismo Científico y, como decíamos al inicio del programa, es casi una tradición ya hablar con Irene el último programa del año. A ver si nos traes suerte, Irene. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí Gaby Enzin con Elisa Soto, ya nos conocemos. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo andan ustedes, chicas? Bien, bien, Irene, ya terminando. Este es el último programa en vivo y bueno, agradecidas por supuesto que nos brindes este ratito para conversar y nos pareció interesante frente a frente a la realidad, ¿no? Que desde hace un tiempo se vive especialmente en el ámbito de lo ambiental, en nuestro país en cuanto a políticas de Estado o a la ausencia directamente de políticas de Estado. Nos pareció interesante poder, dialogarlo con vos un poco. Sí, por ahí si querés arrancar y contarnos 2 cosas que están hoy en el candelero, que es el próximo presupuesto y qué poco y qué menos después se ejecuta del presupuesto se está destinando a ambiente, y este intento de modificación de la ley de glaciares, que también es un gran tema que se viene ahora en las sesiones extraordinarias, y por qué debería preocuparnos, aunque no vivamos en una provincia o en un lugar frente a un glaciar. Sí, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque hay tanto para decir que no nos va a alcanzar el programa. Sí. Mira, no solamente ambiente, también ciencia y tecnología. Vos sabés muy bien, Sí. En los últimos 2 años se subejecutó de una manera increíble, como no pasaba desde hacía muchos años, el presupuesto que tenía el ex ministerio, que ahora es una subsecretaría, ¿no?, de ciencia y tecnología. Me gustaría saber qué pasó con el dinero que no se usó, si se devolvió, si se usó para otra cosa. Silencio de radio, nadie sabe. Sí, y la cantidad de fondos internacionales que no se, digamos, el gobierno frenó esa plata que no es dinero de Argentina, es de otros países, no les llegó a los científicos, con lo cual... Estás hablando de los PIC, PICT, sí, que son esos proyectos que no solamente ya estaban asignados, estaban de alguna manera vistos con mucha lupa por pares, no sí, por una cosa discrecional de darle a los amigos la plata, ¿no? O sea, estaban muy bien adjudicados con una revisión por pares, como decimos en ciencia. Y con respecto a ambiente, bueno, el ambiente tampoco es ministerio, ya nunca más por ahora, y bueno, la verdad es que, ¿qué te puedo decir que no sepas? Hoy estuve escuchando el plenario de minería desde el Senado, muy atentamente. Estuve escuchando, por supuesto, gente que conozco muy bien, que la verdad que admiro mucho y que nos conocemos hace más de 30 años, como por ejemplo la gente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli, y bueno, otras personas de otras organizaciones muy prestigiosas, de las primeras ONGs ambientalistas que hubo en la Argentina, muy serias. Y después escuché a la gente de la Cámara de Minería, de la gente que aprovisiona digamos, todo lo que tiene que ver con lo que ellos llaman las ciudades mineras, porque cuando se establece una mina, viste que en torno de la mina tiene que haber como una ciudad. Un campamento, pero sí, hasta con hospital. Mira, te juro, Gaby, que nunca escuché tantas mentiras. Me hago cargo de lo que digo, porque, por ejemplo, hablaron de que proveen cloacas a Mentira, yo quiero saber qué pueblo, porque ni siquiera es ciudad, qué pueblo minero de la Argentina le han dado cloacas. Eso lo tiene que hacer el Estado, no una minera. No, pero además no solamente ellos dicen que ellos proveen las cloacas a la gente que se instala ahí para trabajar en la mina, por ejemplo. Nunca tuvieron cloacas, tienen pozos ciegos, que después todo eso, por supuesto, cuando se satura, eso va a las napas. Encima son lugares donde el agua justamente no abunda. Vos sabés que la minería extractivista, como se suele hacer ahora para que sea rentable para las empresas internacionales, es una minería que utiliza muchísima cantidad de agua y que no paga por el insumo agua, porque si tuviera que pagar por ese insumo nunca se vendría a instalar. Y fue muy interesante porque, bueno, este plenario de senadores se dio en el mismo contexto
obviamente porque está muy relacionado con el tema de la modificación que quieren hacer de la ley de glaciares. Claro. La ley de glaciares estuvo muy bien fundada. Hace 15 años que hubo montones de reuniones, montones de debates. Y costó sacarla porque fue vetada en su momento. Sí, ya sé, pero te estoy hablando de la original, que después, bueno, finalmente se aceptó, digamos, que estuviera sancionada y que funcionara, que aunque con debilidades, pero es una ley. Pero a mí me gustaría saber ahora, en todos estos plenarios y esta gente que se llena la boca de ventajas, digamos, que están ligados al extractivismo exhaustivo, me gustaría saber dónde están las personas convocadas de los territorios que van a estar modificados justamente por estos emprendimientos mineros, porque cuando se debatió la ley yo me acuerdo muy bien, cuando se debatió originalmente la ley de glaciares, todo el mundo tuvo posibilidad de opinar, a todos se los escuchó, de todos se tomó nota, está todo grabado. Y acá discrecionalmente quieren hacer entre gallos y medias noches, ahora a fin de año, toda una cosa como si hubiera sido algo que está interfiriendo con el progreso del país. La ley es una ley muy bien fundada, no tiene que ser modificada para nada, porque si vos la modificás, en realidad en vez de darle, esa es mi opinión como bióloga, yo no soy abogada, pero conozco bastante de legislación ambiental, y lo que te va a dar el hecho de ese cambio con todo lo que quieren hacer es frente a la seguridad jurídica que ellos dicen que necesitan las empresas internacionales para instalarse, les va a dar una incertidumbre terrible y una inseguridad jurídica espantosa para los argentinos, sobre todo para los territorios que están cerca de esas cuencas de agua. Una de las mentiras flagrantes que escuché, por ejemplo, esta mañana de gente ligada a las mineras es, bueno, pero las provincias a partir de la Constitución tienen su propia, son dueñas de la última reforma de la Constitución Nacional, tienen su propia autonomía sobre los recursos naturales, o mal llamados recursos naturales, porque ahora se llaman bienes y servicios ambientales. Todavía esta gente no se actualizó, ¿no? Los recursos naturales parecería que fueran infinitos y no lo son. Por más que digan que hay renovables, no renovables. Hoy en día ya los renovables cuesta tanto esa renovabilidad que son prácticamente no renovables, como el agua, por ejemplo, que llega muy contaminada o que llega de manera muy deficiente. Bueno, entonces hay que hablar de bienes ambientales comunes o bienes y servicios ambientales. Y una de las cosas que decían es, bueno, las provincias cada una puede decidir qué es lo mejor para sí. Sí, pero ellos no se dan cuenta que las cuencas de agua a las que alimenta toda esa zona periglaciar, los glaciares mismos, no tienen frontera política, no es de una provincia, sino que vayan a preguntarle a la gente de La Pampa lo que les pasó con el río Atuel, cuando Mendoza le hizo todos los emprendimientos del Mihuil y le sacó todo el agua del río Atuel. La Pampa se quedó sin el río Atuel. Literalmente, eso nadie me lo contó, yo lo vi, yo hice campañas científicas en esa zona. Entonces, a mí que no me vengan a decir que las provincias, bueno, pueden decidir, después se producen unos conflictos, va a traer tantas causas judiciales el hecho de que se cambie la ley como quieran, porque además, como bien dijo Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, son leyes de presupuestos mínimos, están homologadas para toda la Argentina. Claro. La ley de glaciares es una de las leyes de presupuestos mínimos. Entonces, si vos ni siquiera le pones ese nombre, o sea, con lo que la quieren cambiar hasta le sacan eso, ni siquiera le da la legitimidad y le da la posibilidad de tener lo mínimo que necesitan las provincias y la gente de esas provincias para tener una adecuada provisión de agua y de todo lo que conlleva con una minería, digamos, que realmente no es sustentable. Y tampoco que me vengan a decir, como escuché esta mañana también, yo te digo que estaba casi por darle piñas a la computadora de la bronca que me dio, pero dicen, sí, pero los paneles, ustedes hablan mucho de sustentabilidad, le decían a las ONG ambientalistas, pero los paneles solares, los molinos eólicos también se hacen con minería. Nadie está diciendo que no se haga minería, de hecho minería se hace, y la minería que se hace hoy evidentemente tiene buen usufructo, porque si no, no estaría la minería trabajando. O sea, minerales tenemos y los minerales se extraen, pero no de la manera que quieren extraerlo ellos en toda la zona periglaciar, que por otro lado es sumamente importante porque no solamente tenés el área del glaciar, nosotros los ecólogos llamamos
estoy hablando yo soy ecóloga científica, no ecologista. El ecologismo es un movimiento político. No militante, claro. Claro, yo soy una ecóloga que estudió la carrera de ecología en los Estados Unidos cuando en la Argentina no existía de posgrado, ¿no? Porque yo fui bióloga y bueno, si yo me quedaba en la Argentina hubiera hecho un doctorado en biología, en genética, en biología molecular, que para mí era más de lo mismo, porque yo quería ser ecóloga. Ahora hay, por supuesto, toda una especialización y un departamento especial de los temas de ecología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales donde yo estudié, pero en esa época, cuando yo me gradué, no. Entonces, yo me acuerdo que yo aprendí en Estados Unidos que ya se estaba hablando, mira, hace alrededor de 40 años, que cualquier desarrollo que no es sustentable, no es desarrollo, o sea que en realidad no se puede decir desarrollo sustentable, porque es una tautología, es una redundancia. En este momento vos estás hablando más de lo mismo. Medio ambiente. Exacto, si hay desarrollo, es sustentable, ya por el crecimiento nomás. Exactamente, por el contenido intrínseco de la palabra desarrollo, ¿no? Ya tiene que ser con sustentabilidad. La minería extractivista que se pretende en la zona periglaciar es terrible, porque además, como te decía, los ecólogos, eso es lo que llamamos el ecotono. El ecotono es una zona de transición entre un ambiente y otro. Entonces, vos tenés en la Argentina, que está muy publicado, y bueno, tienes justamente publicaciones que se repiten mucho, que tienen un alto impacto en el índice que ve el CONICET, las ecorregiones de la Argentina, por ejemplo, cómo atraviesan las provincias, ¿no? Vos tenés que un país está dividido en ecorregiones, que no tienen nada que ver con las fronteras políticas de las provincias. Entonces, vos ahí te das cuenta que si vos modificás algo en la zona periglaciar, puede afectar tranquilamente a otras provincias aledañas. Y además, el ecotono es lo que se llama vulgarmente una transición. O sea, vos tenés el glaciar y tenés después todo lo que baja de ese glaciar, que es donde en muchos de estos glaciares, la gran mayoría, nacen las cuencas hídricas, ¿no? Entonces, vos tenés que si vos estás arrasando o si colocás un emprendimiento minero en la zona periglaciar, estás de alguna manera evitando que se retenga el suelo y empieza a haber mucho más erosión, o sea, se pierden suelos fértiles, aparte de perderse agua, por supuesto. Pero estoy hablando de temas que por ahí no se conocen tanto, ¿no? O sea, vos estás facilitando la erosión y eso va a provocar inundaciones en el futuro. O sea, hay una cantidad de problemas que los podés evitar tranquilamente. O sea, yo noto una ignorancia supina, porque yo no digo que lo hagan a propósito. Ellos, lógicamente, cada uno de estos, digamos, de estas cámaras de minería o de los que provisionan los materiales a los pueblos o las ciudades mineras, como dicen ellos, cada uno defiende su quintita, ¿no? Por decirlo en un lenguaje llano. Pero realmente hay una ignorancia terrible de saber cómo funciona la naturaleza, y lo peor es que no les interesa preguntar. Y aparte hoy uno de estos dijo esta mañana, bueno, yo no sé si saben, pero todos estos proyectos tienen evaluación de impacto ambiental. Todo el mundo sabe que tienen evaluación de impacto ambiental. Y también todo el mundo sabe que las evaluaciones de impacto ambiental de muchas provincias y de muchos proyectos se firman con un sello de aprobado sin siquiera ser leídos. Mira, yo hice un experimento con una tesista que hizo un trabajo hace un tiempo sobre las evaluaciones de impacto ambiental no tiene que ver con esto, pero vale el ejemplo, ¿no? En antenas de telefonía celular. Y le dije, no le cambies, dentro de la tesis, por supuesto estuvo blanqueado, hace esta hipótesis para refutarla o para aceptarla, digamos, como permite el método científico, de que ni siquiera las leyeron. O sea, las voy a mencionar porque son compañías que no existen más. Una es Movicom, la otra era Uni no me acuerdo cuánto, bueno, Unicel, algo así. ¿Cómo? Unifón. Pero ¿no se supone que las evaluaciones de impacto ambiental las hacen organismos independientes, tipo universidades? Bueno, eso debería, pero ¿sabes qué pasa? No sé. Mucha gente firma y digamos dándole el gusto al que le paga. Lamentablemente es así. No, te quiero terminar de contar este ejemplo. Dale, porque te quiere hacer una pregunta. La presentó para una empresa sin cambiarle el nombre de la otra. Lo aprobaron sin haberlo abierto, sin haberlo leído, porque si no se hubieran dado cuenta que estaba hablando de las antenas de otra compañía. ¿Entendés? Y bueno, el problema de las evaluaciones de impacto ambiental es que tienen, primero que las hacen mal, no convocan a todos los profesionales de todas las áreas que están involucradas o que deberían estar involucradas.
Segundo, lo cumplen como digamos, como si fuera un trámite administrativo sin ningún tipo digamos, de conciencia que se está haciendo eso para beneficiar al ambiente o no. Son muy, muy, muy contados con los dedos los casos en los que realmente están bien hechos y se rechazan o se les pide que los cambien porque están mal hechos. No, directamente los aprueban. O sea, eso es algo que se conoce. En la Argentina se sabe que es así, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Uruguay o incluso en Chile. No te estoy hablando de Europa, ni de Estados Unidos, ni de otros países. Estamos hablando de los vecinos. O sea, acá se aprueba cualquier cosa. La realidad es esa. Y no siempre, como vos bien decís, los hacen organismos independientes. A veces lo hace la misma empresa, ¿no? Le encargan a la misma empresa que contrate a la consultora, lo cual es absolutamente antiético, ¿no? Por donde lo mires. Irene, como digamos, no tenemos un tiempo tan extenso, querría llevarte a otro tema y tiene que ver con la COP30 que en el mes de noviembre se realizó en Brasil. Bueno, quería saber tu opinión, o sea, hay algunos digamos, algunos propósitos que surgieron de esta reunión, pero bueno, querría tener tu mirada. Bueno, lo que más se habló, bueno, como siempre, es del famoso Acuerdo de París que se firmó en el 2015, ¿no? A 10 años del Acuerdo de París. Yo te digo una cosa, Eli, la verdad que nunca soy optimista, o sea, por supuesto que hay que hacerlas estas COP, pero no soy optimista, sobre todo viendo algunas anteriores que se hicieron en países petroleros, que obviamente defienden es de seguir usando los combustibles fósiles, que sabemos que son los responsables de los gases de efecto invernadero y del calentamiento global. Por supuesto, tiene que haber un fondo, un dinero del cual se habla mucho, pero que no está sobre la mesa para los países que necesitan, ya que no pueden, digamos, mitigar el impacto, por lo menos adaptarse al cambio climático, a la subida del nivel del mar y a otros fenómenos que se van haciendo cada vez más extremos. Vos sabés, por ahí zonas que están cercanas a áreas de huracán o países insulares, ¿no? Que las islas, hay varios países que son insulares y que están perdiendo territorio porque está subiendo el nivel del mar, no por el derretimiento de los hielos, que también existe, pero básicamente es por el aumento del calor que hace que se muevan más las moléculas de sal en el mar. Es lo que se llama la expansión del lecho oceánico, ¿no? Porque mucha gente habla del derretimiento de los hielos, que es real, pero en realidad la subida del nivel del mar, básicamente el gran porcentaje es por esta expansión del lecho oceánico por el calor, porque al aumentar la temperatura aumenta la movilidad de las moléculas, ¿no? de sales disueltas, disociadas en el agua, en los océanos. Entonces, se habla mucho de ese dinero no está sobre la mesa. En los países, con las COP anteriores que se hicieron en países, en un par de ocasiones, en países petroleros, no se avanzó prácticamente nada. Acá en Belén hubo otros problemas, o sea, se avanzó un poco más, pero hubo algunos problemas de infraestructura, porque bueno, Belén de Pará es una ciudad típica del norte brasileño, con algunos problemas, bueno, por supuesto no tenía la infraestructura. Los brasileños hicieron lo imposible porque la gente estuviera cómoda, pero bueno, hizo mucho calor, a veces los equipos de aire acondicionado no daban abasto, y digamos, acá, salvando esa situación, se avanzó muy poquito, se pateó todo para adelante para la próxima COP, que va a ser en Turquía, pero también va a estar coorganizada por Australia, ¿no? Yo nunca tengo grandes esperanzas con estas COP, porque lo veo como reuniones políticas donde la gente va, pasea, se reúne con amigos, con colegas, los periodistas van y hacen sus notas, por supuesto, porque es su trabajo, pero no veo grandes avances. O sea, se tendría que ir mucho más rápido y escuchar un poco más al panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, de expertos de Naciones Unidas. En la Argentina tenemos grandes referentes que están dentro de ese panel y en algunos casos se los escucha, pero eso, digamos, cae en saco roto, porque no se hacen las recomendaciones. Una de las recomendaciones importantes, y con esto termino, Elisa, con lo que me preguntabas, es que hay 5 escenarios posibles que hizo el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y va a depender de cuál de esos escenarios sea tomado por cuáles de los gobiernos de los ciento y tantos países que participaron de la COP, para saber en qué momento va a llegar ese famoso colapso. O sea, el colapso va a llegar
lo que se intenta es de patearlo cada vez más para adelante, lo más posible, y eso depende de los escenarios que cada país pueda, digamos, pueda tomar, ¿no? Cómo se va a involucrar en el marco de esos escenarios que plantea el IPCC. Bueno, esperemos que, Ire, se nos está terminando el tiempo, podríamos hablar horas y horas más, ojalá podamos seguir haciéndolo en 2026, así que hasta acá te agradecemos muchísimo, te deseamos que pases unas felices fiestas y tengas el mejor 2026 y que ojalá en 2026 sigamos hablando de estos temas. Lo mismo para ustedes, chicas, Elisa, Gabriela y todo el equipo de Sónica, siempre a disposición cuando gusten, vos sabés, acá estoy. Muchísimas gracias, Irene, muy feliz Navidad y felicidades. Y gran año nuevo. Muchas gracias. Bien. Chao. Bueno, estuvimos hablando con Irene Weiss, bióloga, ecóloga, autora de muchos libros, divulgadora científica y ambiental. Bueno, siempre nos resulta poco el tiempo cuando hablamos con Irene, pero siempre tiene explicaciones esto de la expansión del lecho oceánico, por ejemplo, que no cualquiera te lo explica. No, por supuesto. Así que, bueno. No fue muy alentador, pero vamos a seguir peleándola. Es donde vivimos y no queda otra. ¿Qué va a ser? Cual. Este es el mundo que nos tocó. Eli, bueno, igual nos quedan como unos 12, 15 minutos para hacer un poco un repaso de lo que fue el 2025 en el programa. Sí, la verdad que